Hola amigos de La Voz del Norte, los saludamos como siempre y compartimos con ustedes un espacio que ustedes ya lo conocen, un espacio donde hablamos de diversas temáticas vinculadas a lo que está pasando en nuestra región de Coquimbo, pero también en nuestro país. Conversatorios, lavozdelnorte.cl, le damos la bienvenida como siempre. Este 2021 no solo va a estar marcado por lo que es la pandemia del COVID-19, sino también por un extenso calendario electoral marcado por las municipales, tenemos presidenciales y tenemos elección de constituyentes. En concreto, los cargos a elegir son alcaldes, gobernadores regionales, concejales, constituyentes, senadores, diputados y presidente de la República. Es por ello que a partir de hoy tendremos este espacio semana a semana en el que vamos a ir hablando de todos los temas que le importan a usted, que le importan a la ciudadanía. Queremos ser un espacio donde podamos conocer los desafíos que tiene nuestro país y que tenemos nosotros como habitantes de esta tierra. Pero en este espacio, en este conversatorio de La Voz del Norte, no voy a estar solo. Vamos a tener dos panelistas, panelistas estables. Voy a, a saludar en primer lugar al periodista, conferencista y concejal de la Comuna de La Serena, don Alejandro Pino Uribe. ¿Cómo estás, don Alejandro? Bienvenido a Conversatorio de La Voz del Norte. Muchas gracias, gusto de saludarte. Gracias por invitarnos a La Voz del Norte. Y para poder hablar con personas que ya conocemos, el pastor Ronald Brand nos va a traer probablemente muchas reflexiones interesantes del aspecto político, del aspecto humano. Así que muchas gracias por invitarme y esperamos ser un aporte para que todos nuestros ciudadanos podamos debatir sobre diferentes temas de interés. Sí, así es. Y bueno, y usted ya lo adelantaba, también tenemos la oportunidad de contar en este espacio de conversación con Ronald Brandt Silva, pastor evangélico, presidente de la Fundación Espíritu, Alma, Cuerpo, líder de la ONG Todos Unidos contra el Abuso Infantil y candidato a la Convención Constituyente. ¿Cómo está, don Ronald? Bienvenido a Conversatorio La Voz del Norte. Muy buenas tardes, gracias por este espacio de conversación que de todas maneras va a ser muy interesante al lado de don Alejandro. Vamos seguramente a ir analizando distintos tópicos, así que agradecido de la invitación y de la oportunidad de poder conversar sobre lo que se viene para nuestro país de aquí en adelante este 2021. Así es. Bueno, yo lo decía, este es el primer capítulo donde vamos a conocer un poco más de los desafíos que tiene nuestro país, pero también los desafíos que tienen ustedes como candidatos, en el caso de don Alejandro, a la reelección como concejal de la ciudad de La Serena, la comuna de La Serena, y usted, don Ronald, como candidato a la Convención Constituyente. Son desafíos muy importantes para un Chile que ha pasado por momentos difíciles. Bueno, a nivel mundial estamos pasando por momentos difíciles, pero queremos conocer un poco de ustedes, conocer un poco cómo se acercan, digamos, a esta temática. Yo lo decía, ha sido difícil porque estamos en esta pandemia. Se viene la primera Asamblea Constituyente de la historia. Tenemos 5 elecciones. Bueno, hay una serie de situaciones, de aspectos que hacen interesante este 2021. Quiero partir por don Ronald, para que nos cuente un poco cómo, en qué momento y cuál es el desafío que tiene tras esta postulación a la Convención Constituyente en este momento, como yo digo, histórico para nuestro país. Bueno, efectivamente vivimos un proceso histórico, primera vez que la Constitución va a ser redactada por ciudadanos, ¿no? En un proceso democrático, en un contexto democrático, donde se espera que todas las voces estén representadas, ¿no? Eso ha sido un poco uno de los eslogans que se ha utilizado como invitación a ser parte de este proceso. Y justamente por eso mismo, porque queremos que todas las voces estén representadas, vamos a participar como candidatos desde una mirada territorial, ciudadana, desde los valores cristianos, ¿cierto? No como una idea de imponer una visión de la sociedad, sino para participar de esta gran mesa, ¿no? Llamada la Asamblea o la Convención Constituyente,
y poder dialogar sobre aquellos temas estructurales, sobre aquellos temas importantes, sensibles, y poder avanzar. Yo creo que una de las grandes motivaciones que tengo es justamente poder proyectar el país hacia el futuro, ¿no? Un poco aprender de las experiencias del pasado, pero mirando hacia el futuro, dando ese empuje a retomar el rumbo que veníamos teniendo en temas económicos, en temas políticos, avanzar hacia una mejor institucionalidad, avanzar en temas democráticos, avanzar en temas de regionalización, por ejemplo, son las cosas que a mí hoy día me motivan, además de, por supuesto, los temas desde ya llamados valóricos, ¿no? Defender las libertades, defender toda la vida, todas las vidas, un poco consagrar aquellas libertades que hoy día ya están expresadas en la Constitución y que queremos seguir defendiéndolas. Es un poco lo que hoy día me motiva a participar. Me imagino que detrás de esa mirada, de ese trabajo y lo que proyecta, digamos, y lo que busca proyectar, digamos, en esta Asamblea Constituyente, detrás de todo eso está diferentes miradas que usted puede palpar diariamente en el mundo evangélico. ¿De qué manera usted está recogiendo todas esas miradas, recogiendo esos anhelos que existen en este sector? Bueno, en general, el mundo cristiano evangélico siempre ha estado vinculado a lo social. La labor social de la iglesia evangélica hoy día no está bajo discusión. Desde sus inicios, la iglesia ha estado vinculada, ¿cierto?, al trabajo, con los sectores más vulnerables, con aquellos, de pronto, personas que han sido dejadas o marginadas. Y obviamente también como ciudadanos de este país somos usuarios de muchas de las políticas públicas, ¿no? Utilizamos el transporte público, utilizamos la salud pública, la educación pública, por lo tanto también nos interesan los asuntos públicos. Y claro, desde esa sensibilidad social, los cristianos evangélicos tenemos mucho que decir, ¿no? Tenemos mucho que aportar. Hoy, sobre todo, cuando, por ejemplo, vemos que muchos de los problemas que hoy día tenemos como sociedad en general tienen que ver con temas valóricos, con temas como, por ejemplo, la desintegración familiar, el materialismo que hoy día permite que, por ejemplo, ambos padres tengan que estar trabajando alejados, ¿cierto?, de los hijos, y eso trae un sinnúmero de situaciones de índole social, familiar, emocional, y que a veces el Estado no es capaz de poder suplirlas, ¿no? Y entonces aparece la sociedad civil, aparece la sociedad intermedia para poder llegar donde el Estado no llega. Y obviamente desde esa perspectiva recogemos un poco la experiencia territorial que tienen las iglesias. La iglesia evangélica es 100% territorial, de manera transversal en toda la sociedad, no solamente en los sectores vulnerables donde de pronto ha desarrollado una obra social, pero también recoge la mirada de otros sectores de la sociedad. Por lo tanto, tenemos una visión bastante amplia de lo que está pasando en el país. Sí, voy a preguntarle a don Alejandro. En un ratito más vamos a seguir, por supuesto, conociendo un poco más de esa mirada de don Ronald Brand. También para que nos cuente un poco sobre esta fundación Espíritu, Alma y Cuerpo y también de la ONG Todos Unidos contra el Abuso Infantil. Don Alejandro, lo conversábamos mientras preparábamos este espacio Sí. sobre la labor en el municipio de La Serena. Yo sé que bueno, este va a ser su segundo periodo después de estas elecciones en el municipio. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia de estar desde dentro del municipio, de poder palpar todas las necesidades que tiene la población de la comuna de La Serena y poder debatirlas, de poder conversar con sus pares ahí en el Consejo Comunal? Bueno, yo creo que ha sido muy importante, porque uno cuando es ciudadano común y corriente y se dedica a su trabajo o a su profesión, no se da cuenta que al final en la comuna somos todos una gran familia. Nunca tomamos una conciencia muy clara de que somos esa familia, porque cada uno hace su vida, tiene su casa, su hogar, y trata de resolver sus propios problemas. Y hay otros problemas que no nos damos cuenta que existen y que están allí, y que son los que tiene que abordar la municipalidad. Estamos acostumbrados, por ejemplo, como cosa muy sencilla, sacar la basura a la calle.
Y yo, que vivo en La Serena desde el año 57, cuando formé una familia, un hogar, sacaba la basura a la calle, donde pasaba alguien y se llevaba el saco de basura, y para mí no era un problema, era una cosa natural, normal. El abrir la llave del agua y salía agua potable sin ningún problema, sin ninguna suciedad ni nada. Por lo tanto, tampoco era un problema que me preocupara, salvo tener que pagar puntualmente la cuenta del agua. Y así, en cada una de las actividades ciudadanas, uno no toma conciencia que detrás de todo somos una gran familia que tiene necesidades muy importantes, pero es una familia que su único sistema de comunicación es a través de una organización para la cual íbamos a votar una vez cada 4 años, elegíamos un alcalde, elegíamos concejales y después nos olvidábamos. Cuando uno entra en el círculo del trabajo que hace un municipio, se da cuenta que todo lo que uno no había notado, el municipio tiene que estarlo solucionando. Y aprendí, por ejemplo, que hay diferentes tipos de agua, no solamente la de la llave. Hay agua para beber en los pueblos rurales, que si no hay un camión municipal, si no hay un sistema de repartición de agua, esa gente no toma agua. No tiene para hacer su alimentación, ni tiene para lavar su ropa, ni para asearse personalmente. Este tipo de problemas pasa también para ellos con otro tipo de agua que para nosotros no nos importa, que es un agua que en la municipalidad se llama agua productiva, que tienes que llevar, la comuna de La Serena tiene sectores rurales muy amplios, de gente que vive muy modestamente, que vive de algún sembradío, que tiene sus cabritas, alguna ovejita, alguna vaquita por otro lado, pero que vive en zonas áridas y que son gente que le da habitabilidad a la comuna. Esa gente necesita no solamente agua para beber, necesita esta agua productiva, que es la que le produce el poder sembrar, el tener una chacrita, el alimentar a su ganado, el dar agua a su ganado, dar de beber. Problema de la municipalidad. Todo, o no digo todo, pero la mayoría de las personas hoy día, con el desarrollo del país, tienen algún vehículo, modesto, mejor, como sea, y uno sale, se estaciona donde quiere estacionarse, pagará un estacionamiento, en fin, se mueve por las calles, el semáforo es una cosa normal que se prende y se apague, pero resulta que si el municipio no se preocupa de la semaforización, si no se preocupa de disponer de lugares adecuados en sitios determinados para que usted se pueda estacionar, tampoco tiene algo que le parecía natural y que parece ser obviamente un derecho, del cual la municipalidad tiene que preocuparse. Hay gente que vive muchas veces en las periferias de las ciudades o a veces en sitios que quedaron abandonados o les asignaron en sectores cercanos, que tienen el terreno, pero no tienen el dinero para construirse una vivienda. Hay familias que tienen muchos hijos y que también tienen que educarlos. Y la municipalidad tiene que proveer la educación. Yo nunca había pensado en esto hasta que no, es decir, como periodista algo conocía, pero no era un tema que yo meditara ni que me preocupara y que yo creo que hoy día a una parte importante de la gente de la comunidad serena tampoco le importa ni le preocupa, y no es ese un pecado, es que no le toca el problema. Pero detrás de todo eso, de esa normalidad, está el municipio. Y un municipio que por naturaleza, 99% de los municipios le pasa exactamente lo mismo, no tiene los recursos suficientes para poder entregar y satisfacer todas estas necesidades que la comunidad tiene. Antes de ser concejal, ese no era un problema, no era un gran tema que me preocupara. Estaba dentro de las cosas que uno veía que la municipalidad trataba de hacer, que uno a veces criticaba porque no estaba presentándose como se quería, etc. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de un municipio? Son muy escasas. Son los bienes raíces, son las patentes de vehículos, son las patentes que entrega el comercio para que puedan ejercer sus diferentes actividades, las patentes de alcoholes, entre otras.
En fin, son muy pocas las fuentes, las vertientes de recursos hacia el municipio y muchas las salidas de los gastos que tiene que entregar a la comunidad. Entonces, yo como había estado muchos años de gerente, que es muy cómodo ser gerente, porque tú mandas, te pagan un buen sueldo, haces bien la pega, si te equivocas te echan, así que uno sabe que está entre la espada y la pared, pero hace las cosas bien. Bueno, a mí me fue muy bien en esa pega, aprendí a administrar los recursos de forma muy clara, matemáticamente muy clara, y cuando llego al municipio, llego con la prepotencia, y yo quiero decirlo porque yo soy muy franco para hablar, con la prepotencia del que cree que en la municipalidad todo marcha como marchaba en la empresa, en el caso nuestro en la Asociación Chilena de Seguridad, que financiaba todos sus costos con un promedio del 1,5% de la remuneración imponible de los trabajadores afiliados, que no lo pagan los trabajadores, sino que paga el empleador. Con eso hacíamos maravillas, grandes clínicas, teníamos todas las cosas para hacerlo. Y yo llegué con ese criterio. Entonces, yo recuerdo, y no me voy a extender más porque yo creo que el pastor también tiene muchas cosas que contar, pero yo llegué a la municipalidad con la soberbia de decir, aquí te las traigo, Peter. Entonces, me entrevistaron al segundo día o a la semana después, y yo dije, la municipalidad está absolutamente quebrada. Claro, a los ojos míos, acostumbrado a ver números azules, veía todo rojo, todo rojo. Entonces dije, está quebrada esta cuestión, sin meditar más a fondo de esto. Y salió en primera plana en un diario de aquí, de la comuna, sale eso, Pino Uribe dice tal cosa. Y al día siguiente de esa entrevista sale el mismo titular, pero ahora respondiéndome el alcalde. El alcalde dice que Pino Uribe tiene toda la razón. La municipalidad está quebrada. Sin agitarse. Claro, metido ya como concejal, empieza a ver los libros, a ver las cuestiones, y dice, claro, esta cuestión, lo que recibe la municipalidad versus lo que tiene que pagar, provoca el déficit. Pero lo que pasa es que igual tiene que hacerlo. Entonces se va acumulando un déficit, después se parcha eso, pero se acumula por otro lado, se acude a proyectos, y es un equilibrio de círculo que hay que hacer en la cuerda floja. Así que esa fue mi primera gran impresión, y después les voy a contar qué hicimos. Ya, la crítica ya no servía. Ahora uno estaba metido en el baile, y está bailando con la fea, y tiene que salir a la pista de todas maneras. Y todo lo que uno dice, pregona y critica, se transforma en responsabilidad. Ya no está uno en este lado, sino que está en el otro. Y así se fue formando toda mi impresión y lo que pudimos aportar. Sí, vamos a seguir conversando con don Alejandro porque tiene una visión muy interesante de lo que pasa ahí en el municipio y también vamos a conversar con él sobre los desafíos de lo que viene. Don Ronald, bueno, yo lo decía al principio, un año complicado, un año que el año pasado y sin duda que van a estar marcados por lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Y quería preguntarle cómo el mundo evangélico ha enfrentado estos años, cómo ha enfrentado el tema de la pandemia, cómo ha sido este proceso para el mundo evangélico. Ha sido un proceso, ha sido un proceso. En un principio fue un golpe duro, ¿no? De pronto, prácticamente de un día para otro, tener que dejar de reunirnos, cosa que para el mundo cristiano es algo vital, el poder estar juntos, ¿no? Es uno de los ejes fundantes de nuestra fe, el poder tener tiempos de comunión, le llamamos nosotros, ¿no? A través de reuniones en los templos o en las casas. Y obviamente cuando se desata todo esto ya por ahí por el mes, la quincena de marzo y prácticamente no nos podemos reunir, claro, al principio es un shock, pero luego ya viene el tiempo de adaptación donde muchas iglesias empezaron a transitar hacia lo digital, algunas que ya lo venían haciendo y obviamente no nos quedó otra alternativa que adaptarnos, ¿cierto? Y entrar a este mundo del Zoom que para muchos era desconocido, el tema de poder transmitir las reuniones, ¿cierto? Vía online. Fuimos transitando por ese camino y hoy día yo creo que ya prácticamente casi un año ya muchas iglesias están bastante habituadas en ese sentido, obviamente extrañando el poder reunirnos ahora con este cambio de fases, ¿no? Por lo menos hasta hace un par de semanas atrás,
muchas iglesias habían vuelto a los cultos presenciales, respetando por supuesto todos los aforos, respetando todas las medidas que la autoridad sanitaria así ha implementado. Y lamentablemente ahora, claro, volvimos otra vez a estar fin de semana sin poder reunirnos. Pero ha sido un tiempo de adaptación, ha sido un tiempo de aprendizajes. Y bueno, es un poco el tiempo que nos toca vivir, pero eso no significa que no podamos seguir llevando a cabo nuestras actividades. Seguimos adelante, seguimos llevando a cabo nuestra iniciativa y además en el contexto de la pandemia, muchas iglesias se movilizaron para llevar ayuda social tanto a los miembros de sus comunidades como también a muchas otras familias que estaban en necesidad, ¿no? Muchas iglesias empezaron a hacer ollas comunes, empezaron a repartir alimentos y a veces sin publicidad, sin mucha prensa, hicieron un trabajo silencioso de ayuda social como la que se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Así que la iglesia ha asumido un poco este lema, ¿no? De que el templo está cerrado, pero la iglesia sigue abierta. Sí, y en el caso particular de usted, porque uno pudiera decir, oye, en un año difícil, en un año complejo, ¿por qué asumir un desafío también difícil? Porque yo lo decía, es un proceso histórico, una convención constituyente que tiene una misión que va a ser vital para el futuro de nuestro país. ¿En qué momento usted asume ese desafío y dice, yo quiero ser parte de este proceso? Considerando justamente eso, en el momento en que estamos. Claro. Sí, como te decía también hace unos minutos atrás, toda esta crisis que se ha generado a nivel país, desde el famoso 18 de octubre, ¿no? Donde se produce todo este estallido, luego viene todo este proceso constituyente, para mí significa una oportunidad, para mí significa una oportunidad de participar, de poder ser parte de esto, de poder aportar, ¿cierto? Desde esta mirada, desde esta vereda hacia lo que queremos como país. Así que, claro, es un desafío, pero a mí me motivan, en lo personal me motivan los desafíos, ¿no? Me motiva el poder aportar, llevar claridad con respecto a algunos temas que de pronto también a nosotros como cristianos nos afectan, ¿no? Todo lo que ocurre en el país nos afecta. Así que justamente es una oportunidad. Yo tengo una hijita de 3 años y medio, que es mi corazón, ¿no? Y que obviamente cuando pienso en el futuro, pienso en mi hija, pienso en el país que le voy a heredar. El otro día escuchaba una frase que me llegó muy a la médula que decía, nosotros somos los ancestros de las próximas generaciones. Y entonces, claro, uno tiene que ponerse a pensar qué voy a heredar, no solamente en términos materiales, sino también en todo sentido, ¿no? Así que obviamente me motiva eso, me motiva a participar y poder liderar de alguna forma dentro del sector esta participación en temas de asuntos públicos. Hay algunos temas, me imagino, que tienen mayor importancia que otros dentro de este contexto, digamos, de lo que va a ser la nueva constitución. ¿Hay algunas temáticas en las cuales usted quisiera profundizar en este proceso una vez que ya comienza a trabajar esta convención constituyente? ¿En cuáles son los temas que usted cree que se debiera ahondar desde la mirada suya? Sí, o sea, yo lo he dicho también en otras ocasiones que el hecho de que yo sea cristiano o que sea evangélico no implica que solamente me interesan los temas que tienen que ver con la moralidad. Nos Claro. interesan todos los temas, ¿no? Para mí todos los temas son valóricos. La educación, por ejemplo, es un tema importantísimo. Cuando uno también revisa la historia, la educación en Chile parte, ¿cierto? Y ahí lo sabe don Alejandro Pino, por un famoso, ¿cierto? Señor llamado Diego Thompson, que comienza con todo este trabajo de poder traer este modelo educativo a Chile, y Diego Thompson era protestante, ¿no? Y así empezamos a revisar la historia republicana y vemos que muchos de los actores que fueron influyentes en términos educativos, en términos de salud, en términos de la formación del Estado, venían con esta mirada, ¿no? Y obviamente queremos continuar ese legado y, digamos, poder trabajar mucho con el tema de las libertades, ¿no? Creemos que el ser humano es libre, creemos por lo tanto que uno puede tener libertad para emprender, libertad para creer o no creer, libertad para reunirse, libertad para pensar, para expresarse. Creo que eso es un tema fundamental. Queremos también
avanzar hacia un mejor país en términos de institucionalidad. Queremos avanzar también a tal vez una forma de gobierno no tan hiperpresidencialista como la que hoy día tenemos, tal vez hacia un semipresidencialismo. Queremos avanzar en términos de renovación democrática, ¿cierto? Avanzar en términos de, por ejemplo, mejorar la participación ciudadana a través de mecanismos de participación comunal, que sean vinculantes, tal vez de plebiscitos, que permitan la participación. Hoy día tenemos una democracia representativa, pero poco participativa, y queremos avanzar también en aquello. Queremos avanzar también en poder perfeccionar lo que hoy día tenemos como carta fundamental, avanzar hacia la garantización de algunos derechos. Hoy día tenemos acceso a la salud, pero no toda la gente tiene acceso a una buena salud. Lo mismo pasa con educación, lo mismo pasa con pensiones, con transporte público, etcétera. O sea, queremos efectivamente avanzar en esos temas, y un tema que a mí también me toca muy fuerte es el tema de la protección de la infancia. Queremos avanzar en esos temas. Los niños no solamente son sujetos de derechos, son sujetos de protección. El Estado debe proteger a los niños, ¿cierto? Y tenemos que avanzar en ese sentido. Tenemos que permitir que los niños en este país se puedan desarrollar. Tenemos estas tristes cifras de niños que han muerto bajo la tutela del Estado, y eso no puede volver a ocurrir. Tenemos que avanzar también en eso, y tenemos que también resguardar aquellas cosas que nosotros consideramos que es muy importante, como por ejemplo el tema de la propiedad privada, ¿cierto? Que las personas puedan tener el derecho de poder heredar, de poder emprender, de poder traspasar a las siguientes generaciones la riqueza que ha acumulado y que ha generado legítimamente. Entonces, hay muchos temas que nos motivan a participar, y que yo creo que es importante que nos sentemos en esas mesas a conversar. Alejandro, don Ronald mencionaba el tema de la participación. ¿Cómo ha visto usted en el municipio, desde el municipio, el tema de la participación ciudadana? El tema de la opinión de las personas a la hora de tomar decisiones que vayan en beneficio justamente de ellos. Bueno, mira, el aspecto a mi juicio esencial de la participación es el interés de participar. Toda la gente pide participación, pero cuando llega el momento de la convocatoria, de crear un camino en el cual puedan participar, muchos se marginan, no quieren meterse en el problema. Y la participación básica de la ciudadanía parte en el acto electoral. Cuando tú ves, y ahí uno dice, bueno, la gente realmente que pide participación, ¿quiere hacerlo de corazón o no? Porque si uno mira las convocatorias a elecciones versus los números de las personas inscritas y los que realmente votan, y la participación es mínima. Cuando queda claro, además, que a quienes elijamos van a ser los que van a marcar leyes, que van a marcar caminos, que nos van a afectar. Entonces hay mucha gente que es dada a criticar todo lo que hace el parlamentario, el concejal, el alcalde, el gobernante, en fin. Siempre hay alguien dispuesto a criticar, pero a la hora de preguntar, ¿usted ejerció su legítimo derecho democrático de elegir a las personas? Hay una parte importante que no lo hace, por comodidad más que nada. Entonces, es justo, y yo creo que esta asamblea constituyente, todo esto con ciudadanos de tan variado origen en materia de formación y de visiones, van a tener que despertar la conciencia de la obligación y la responsabilidad. La gente joven, por ejemplo, reclama mucho, con todo derecho. Además, cuando éramos jóvenes éramos buenos para reclamar también. Pero una cosa que hace o hizo mi generación, yo puedo hablar por mi generación, la generación que nace el 43, 45, la generación que nace después de la Segunda Guerra Mundial, que es un gran reordenamiento de ideologías y de países. No solamente los países quedaron reducidos en fronteras o ampliados en fronteras, sino que emergen grandes ideologías como el marxismo-leninismo en una parte, las tradiciones mezcladas de realeza con democracia, como ocurre en alguna parte del centro de Europa y en Inglaterra especialmente, y la democracia lo más desarrollada posible, que queda representada después de la Segunda Guerra Mundial por Norteamérica. Pero reitero, no hay cambio posible. Se pueden hacer miles de cambios.
si no están todos sintiéndose responsables de esos cambios. Y uno cuando va a votar por algo, cuando uno elige un partido político, cuando uno elige apoyar a un gobierno, cuando uno elige comulgar ideológicamente con ese gobierno, uno también es responsable de lo bueno y lo malo que pasa. Yo personalmente la he pasado muy mal en estos meses con todos los problemas que ha tenido el gobierno, porque es el gobierno que yo ayudé a elegir, es el gobierno al cual yo le hice propaganda, el gobierno al cual yo traté de convencer a otros ciudadanos y ciudadanas para que eligieran a ese gobierno y a ese presidente. Y no nos ha ido muy bien. Y yo voy ahora a volverle la espalda a ese gobierno. No, soy responsable. Nuestra representación era esta bandera chilena, la sigo llevando en la solapa, hay otros que la han sacado y la han guardado. Y se olvidan, y critican y hablan. Yo me siento responsable de lo bueno y de lo malo que ha ocurrido. Así funciona la democracia. Ahora, que esta democracia en Chile necesita perfeccionamiento, pero absolutamente. Hemos pasado por todas las etapas que hemos podido pasar. Hay gente que decían debemos ser de nuevo tener parlamentarios, que un gobierno al estilo como el inglés, que tiene primer ministro y que tiene un parlamento muy solemne. Pero Chile ya fue parlamentario. Cuando termina la guerra civil del 91 y hasta el año 1925, habían dos fenómenos muy particulares. La Iglesia Católica formaba parte del Estado. Eso venía ya con el conquistador español, porque era el papado el que repartía a través de los reyes las tierras que se descubrían y que aceptaba montones de barbaridades como la esclavización, como el apropiarse de tierras que eran ajenas y que la gente, los pueblos originarios que hoy día nosotros estamos heredando todavía, desde 1548, 58, estamos heredando hasta ahora esos problemas que tienen los pueblos indígenas. Ahí hay mucha materia que solucionar en la Constitución, pero tuvimos un régimen parlamentario que nace con una guerra civil como la del 91, tremendamente sangrienta. Y ese régimen parlamentario termina en 1925 con don Arturo Alessandri Palma, pero de una manera increíble. Es ahí cuando se inventan los famosos ruidos de sables, que eso da para otra anécdota, pero ahí es cuando le piden al presidente Alessandri, que había hecho una serie de reformas constitucionales, que había vuelto al presidencialismo a la nación, que era lo tradicional después de que Montt había asumido en el 91, después del suicidio del presidente Balmaceda. Bueno, viene todo este cambio, pero resulta que van a hablar con el presidente Arturo Alessandri y lo convencen que pida permiso, para no echarlo, que pida permiso por razones de salud y que se vaya a Francia. Y el presidente, sin renunciar a la presidencia, se presta para este juego, hace la carta de permiso y el Congreso le da el permiso, pero en el fondo se fue un golpe de Estado, provocado por una serie de circunstancias que había. Entonces, ese tipo de democracia que se mueve de un lado para otro, después viene toda esta era de golpes y pseudo golpes que hace el general Ibáñez, que finalmente el 52 logra acceder a la presidencia de la República democráticamente y entrega el gobierno también democráticamente, pero con un país con una inflación galopante inmensa. Fíjense que en la época del parlamentarismo, Chile había decidido que la moneda de Chile tenía que ser en oro y plata, no en billetes. Cuando llegó el momento de aplicar la ley, no pudieron hacerlo y la corrieron, pero iban detrás de la economía en metálico. Hemos probado todas las experiencias. Lo que pasa es que los chilenos no sabemos mucho de nuestra propia historia. Hemos probado todas las experiencias habidas y por haber. Yo espero que ahora el siglo XXI, con más madurez, con todo lo que ha pasado en la política de nuestro país, pueda encontrar a través de estas asambleas constituyentes, y ahí el pastor tiene una tremenda responsabilidad. Yo me alegro mucho que exista la mirada cristiana, porque la mirada cristiana es la capaz de equilibrar las sociedades. No porque tengan miedo al infierno o porque traten de irse al cielo, sino por los valores que entrega. Y eso nos va a ayudar mucho. Yo espero que todos maduremos bastante y sepamos que además debe haber dentro de esto cierto ordenamiento y cierta disciplina. Pero ya habrá tiempo de conversar más de detalle muchas de estas cosas.
Así es, don Alejandro. Don Ronald, quería contarle un poco, y yo lo dije antes en la presentación, presidente de la Fundación Espíritu, Alma, Cuerpo y líder de la ONG Todos Unidos contra el Abuso Infantil. Quería que nos contara un poquito sobre ese trabajo para que nuestros auditores, la gente que ve este espacio pueda conocer un poco más sobre esa labor que ustedes desarrollan también y que usted encabeza. Sí, bueno, la primera institución que tú mencionas, yo soy director ejecutivo de la Fundación ESALCU, ese es el acrónimo de Espíritu, Alma y Cuerpo, una fundación que tiene como objeto recuperar personas que están sumidas en situación de calle, alcoholismo, drogadicción, que tienen estas problemáticas que muchas veces los mantienen un poco marginados de la sociedad. Hace casi 10 años partimos con esta visión de poder ser un brazo social, de poder extender la oportunidad de que estas personas se puedan recuperar de una manera diferente a la tradicional, ¿no? Somos, digamos, los métodos que utilizamos tienen que ver con una contención socioespiritual. Tenemos hoy día 3 casas de acogidas aquí en la región, ubicadas ahí en Tambillo, Las Cardas y en Coquimbo, donde a las personas las invitamos a vivir en estas casas de acogidas durante un año. Les proporcionamos todo lo que ellos necesitan sin ayuda farmacológica, sí con apoyo psicológico, con apoyo profesional, pero principalmente tratando de darles una resignificación a sus vidas, el recuperar la dignidad, ¿no? La autonomía que pierden las personas que están de pronto con estas problemáticas, y de esa forma ayudarlos a superar estas adicciones y poder reemprender sus vidas. Ha sido un modelo que ha sido exitoso para nosotros, donde hemos recuperado a bastantes personas. Ya en unos días más vamos a estar ahí subiendo a las redes también algunos de los testimonios que hemos recogido de personas que hoy día están completamente recuperadas, que pasaron y vivieron el proceso en nuestro hogar y hoy día han reemprendido sus vidas. Y eso lo llevamos haciendo, como te digo, hace ya casi 10 años, de manera así como casi muy silenciosa, sin mucha publicidad, pero muy motivados en ayudar al prójimo, ¿no? Muy motivados en poder mostrarles un poco a la sociedad que es posible, que no está todo perdido, que es posible recuperarse de ese flagelo. Y por otro lado, la ONG Todos contra el Abuso Infantil busca principalmente prevenir que ocurra también este terrible flagelo que es el abuso sexual en niños y niñas. Y por eso que hemos desarrollado esta campaña que apunta principalmente a trabajo en los colegios, en las juntas de vecinos, primero creando conciencia entre los adultos, entre los padres, entre los docentes, entre los auxiliares de la educación, y por otro lado llegando con herramientas eficaces a los niños, a los cuales sin que ellos se den cuenta, nosotros vamos a través de juegos, de cuentos, de un material que le entregamos a los niños que se llama cuentos que no son cuentos, valores y principios que le ayudan al niño a auto protegerse antes de que ocurra este hecho terrible. Así que eso nos ha mantenido desenvolviéndonos y desplegándonos en toda la región. Perfecto, gran labor, Pastor. Don Alejandro, el otro día vimos cómo en diferentes puntos de la ciudad de La Serena comenzó la vacunación contra el COVID en los adultos mayores. Y quería preguntarle justamente por ello, por ese segmento de la población, nuestros adultos mayores. ¿Cómo ha visto usted el trato que hemos tenido en esta ciudad y en el país hacia justamente los adultos mayores? ¿Y cuál cree usted que debe ser el rol que tiene que tener el municipio para este segmento tan importante de nuestra población? Bueno, mira, en primer lugar, el municipio tiene un departamento dedicado exclusivamente al adulto mayor. Nosotros le damos mucha importancia a ese segmento etario de la sociedad, porque además no hay que olvidarse que la calidad de adulto mayor cada vez ha aumentado más. Y el problema no es tanto qué vamos a hacer con el adulto mayor, qué vamos a hacer para que el adulto mayor sepa que forma parte de una sociedad que lo considera. Yo tengo 77 años, en abril voy a cumplir 78 años. Yo cuando, en mi época, cuando era joven, cuando pensaba en 78 años, pensaba en mi abuelo.
pensaba en gente y mi abuelo andaba con bastón. Mi abuelo materno, que es el que yo conocí, que lo conocí muy, muy de cerca, porque vivió una parte de su vida con su esposa, con mi abuela, en la casa de mis padres, en una muy buena convivencia en Santiago. Y yo pensaba que ese abuelo que tenía 70 y tantos años ya estaba bueno para que lo dejaran poco menos que en cama todos los días, que no se moviera mucho, que había que cuidarlo para que viviera lo más posible, que cuando alguien cumplía 80 años y en buena salud, qué suerte tenía. Y esto viene de la época de la colonia de mucho antes, cuando el promedio de vida del ciudadano no pasaba de los 50 años. En sociedades muy antiguas, las sociedades europeas, por ejemplo, la gente ya era considerada adulto después de los 12 o 14 años. En las grandes guerras que existieron en Europa, en los ejércitos formaban niños de 14 o 15 años, 16 años. En la escuadra chilena, como en otras escuadras que tuvieron combate en el siglo XIX, los grumetes eran muchachos de 12 años a 14 años, eran los que tocaban el tambor en los regimientos, etcétera, porque la vida es muy corta. A los 59 años ya prácticamente debieras prepararte para entregar el alma. El emperador Carlos V, durante su imperio es que se coloniza Chile por don Pedro Valdivia, Carlos V se retira a los 57 años a un templo en España. Él vivía en la zona más europea, en la zona que es lo que es hoy día Holanda, Bélgica, eso, ahí él vivía, ni siquiera hablaba español. Se retira a un templo a prepararse a bien morir. A los 57 años renuncia al cargo y se murió 2 años después. Lo reemplaza su hijo Felipe II. Entonces, toda esa vida era muy, muy poco productiva después de los 50 años. Hoy día no. Yo tengo voy a cumplir 78 años y creo que estoy en mis plenas facultades. Me imagino que no, en mi imaginación no me imagino que soy concejal, sino que realmente alguien me eligió y ahí estoy trabajando. No es una fantasía. Y físicamente me siento muy bien, mentalmente y físicamente. Aunque a veces en política uno dice barbaridades, pero forma parte de las reglas del juego. Entonces, uno tiene que pensar que hay que correr la barrera un poco. Estamos jubilando a la gente a los 65 años. Dice la gente, por fin voy a jubilar para descansar. El 80% de la gente que tiene ese sueño, esa legítima aspiración, lo único que va a pasar son problemas, zozobras, porque la jubilación que tenemos, el sistema de jubilación es malo, no le va a entregar todo el dinero que necesita para vivir, aunque no sea la misma vida de antes cuando era más productivo, se le va a reducir, fíjense, casi un 30% de la remuneración real que tenía cuando trabajaba. Yo tenía una remuneración muy buena, bueno, hice mucho ahorro, invertí mucho, de tal manera que no tengo un gran problema. Pero cuando miro mi jubilación, yo tengo una jubilación de esas que duran hasta que uno se muera, incluso se la puedo heredar a mi mujer, que seguramente la va a heredar porque es 10 años menor que yo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Lo que yo percibo no es más allá del 30% que percibía, y eso que impuse toda mi vida. Yo empecé a imponer a los 19 años, siempre el sueldo tope, porque descubrí también que uno para entrar a trabajar mejor entra al tiro de gerente, ¿para qué estar esperando? Yo a los 20 años ya era el director gerente en la radio minería y de ahí me quedé de director gerente hasta que me jubilé. Impuse todo el tiempo con lo que decía la ley. Hoy día recibo eso, no es una mala jubilación, pero tampoco no es las expectativas que uno tiene. Por lo tanto, hay que tomar en consideración dos cosas. El adulto mayor hoy día necesita algo más que hacer. El adulto mayor en muchas oportunidades se presenta un empleo, pero todavía es discriminado por la edad. Hay una discriminación tremenda en el adulto mayor de los 65 a los 75 años. En 10 años, esa gente la pasa muy mal, la mayoría. La mayoría. Y entonces esa tarea para nuestro pastor, para que vea qué pasa con la gente mayor.
¿De qué manera hacemos que su vida sea más grata y que no sea el preámbulo a esperar la muerte? Mi suegro acaba de cumplir 90 años, superó un cáncer de colon, lo operaron 6 meses antes de cumplir los 90 años, salió para adelante, no tiene ningún problema. Y ahí está, encerrado en su casa, con muchas aspiraciones, está bien de la cabeza, habla de todo, hace de todo, pero está limitado en algunas cosas. A lo mejor podría interesarse en hacer algo. No hay lugar para él. No hay lugar para mucha gente que la edad es un castigo y no es el justo reconocimiento, haberse cuidado, haber sobrevivido, haber tenido experiencia, haber cuidado y abrazado a nietas y nietos, etcétera. Hay mucho trabajo que hacer constitucionalmente para que el adulto mayor se incorpore a la vida activa y productiva en los rangos que su edad le permita. Y aquellos que no lo puedan hacer deben tener garantizado por el Estado, sea cual sea su nivel de jubilación o en la empresa, si trabajó pública o privada, porque muchas veces trabajadores del área pública tienen un buen pasar hasta la edad más avanzada y la gente de la empresa privada no lo tiene. Entonces hay mucho que hacer en esta materia y yo recomendaría que nuestros constituyentes se den una vuelta por Holanda, se den una vuelta por Bélgica, se den una vuelta por todos esos países nórdicos para que estudien cómo funciona el sistema de seguridad social, que es increíble. Yo tengo un diplomado en alto estudio de seguridad social en España, en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Conozco los sistemas de seguridad social de Europa. Y créanme que valdría la pena que se dieran una vuelta y vieran que hay muchas cosas que han mejorado en esta materia y que en Chile todavía están marcando el paso. Y le voy a entregar un dato antes de darle el paso a don Ronald para que nos redondee un poco sobre este tema. Recientemente salió el ranking con las expectativas de vida en 365 ciudades de América Latina. Y adivinen qué ciudad es la que está en primer lugar. A ver, bueno. La Serena, Chile, Coquimbo. Estamos en primer lugar en expectativa de vida, esperanza de vida de las mujeres con un 82.3 y esperanza de vida de los hombres 76.9. Estamos en primer lugar de 363 ciudades de América Latina. Ese es un dato que salió recién en un estudio que se hizo la Red de Salud Urbana de América Latina y el Caribe, realizó este estudio que salió publicado hace unos días. Así que un dato y... Lo único que no voy a poder dormir por culpa tuya esta noche. Por la expectativa, no, pero que usted La Serena y yo ya tengo 77, voy para los 70. No, pero usted siempre ha superado las expectativas, Donald. No voy a dormir mal hoy día, pero está muy bien, es una realidad. Pero eso hace que el Estado tenga que pensar otra forma en el sistema de previsión social. Exacto. Don Ronald, me imagino que también ahí hay un desafío importante también en esta nueva constitución. Sí, de todas maneras, yo creo que, bueno, lo que mencionaron Alejandro es súper importante. Primero, entender que el llegar a la edad adulta es una bendición, ¿no? Hoy día mucha gente lamentablemente va quedando en el camino y a veces por temas ambientales, ¿cierto? Temas de accidentes y a veces también porque hay gente que poco valora el autocuidado y hoy día es un tema primordial el cuidar la salud. Y claro, la idea es de alguna u otra forma respetar, ¿no? Ese trabajo que se ha llevado realizando durante años. Y creo que a nivel constitucional hay trabajo que hacer con respecto a la seguridad social y a la previsión social. Yo creo que a veces juntamos los términos y hay que un poco separarlos, ¿no? Una cosa es la seguridad social y otra cosa es la previsión. Y en ese sentido, las generaciones anteriores a la nuestra, ¿no? Tenían muy claro lo que era prevenirse para el futuro, prepararse, ¿cierto? Con este tema. Y claro, tenemos que avanzar hoy día hacia una sociedad que no excluya a las personas que ya supuestamente han completado, ¿cierto? Los años de utilidad laboral, siendo que hoy día la misma ciencia y lo que tú mencionabas permiten que las expectativas de vida aumenten. Y hay bastantes ejemplos buenísimos en otros países, en Estados Unidos también, el sistema de reincorporación laboral para personas que de pronto voluntariamente quieran volver a trabajar, volver a cotizar, porque también eso implica, está muy ligado con la dignidad, ¿no?
no tiene ninguna gracia el que de pronto una persona sea desechada y pasa a ser una especie como de ciudadano de segunda categoría porque ya no impone o porque ya no aporta o porque ya está viejo, ¿no? Tenemos que cambiar un poco también esa mentalidad de cultura desechable que hoy día lamentablemente tenemos a nivel en esta posmodernidad donde pareciera ser que incluso hasta las personas son desechables. Creo que en ese sentido tenemos que avanzar hacia una cultura que respete la experiencia. A veces uno lo ve un poco medio en broma, medio en serio, pero de pronto encuentras un aviso en el periódico, ¿cierto? Que se busca personas con experiencia, pero que tenga 20 años, Claro. ¿cierto? Claro, y se busca y no se valora la experiencia de una persona que ha trabajado 40 años en el rubro y que ha pasado distintos procesos, lo que mencionaba recién don Alejandro, ¿no? Que han vivido distintos gobiernos, que han sobrevivido a distintos embates políticos, económicos, y que tienen la experiencia de pronto para gerenciar, para administrar. A lo mejor no tendrá las competencias, entre comillas, tecnológicas que hoy día tienen algunos, pero tiene todo el bagaje, toda la experiencia, y hay un refrán por ahí que dice que la experiencia es la madre de la ciencia. Yo creo que en ese sentido tenemos que cambiar el chip, avanzar hacia la previsión social, generar conciencia también en las personas que lo que dice Alejandro es muy cierto, o sea, somos nosotros los que tenemos que prever para el futuro. Yo no puedo obligar al Estado a que el Estado me obligue a mí a ahorrar. Creo que somos nosotros los que tenemos que tomar conciencia y avanzar también desde el Estado en la protección y la seguridad social, que eso sí es fundamental. Creo que el Estado todavía está en debe en lo que es seguridad social, creo que el modelo también necesita ser revisado y efectivamente desde la Constitución tenemos que asegurar y garantizar que todos los chilenos y todos los habitantes de este país tengan realmente una jubilación. La palabra jubilación viene de júbilo, ¿no? Que sean años lindos de alegría, de tal vez realizar otras actividades que de pronto las postergaste por el tema del trabajo y que hoy día las puedes hacer. No solamente salir de paseo, ¿no? Como hoy día se acostumbra a ver al adulto mayor que prácticamente lo único que hace es hacer estos famosos tours de la tercera edad, ¿no? Yo creo que hay muchos que están deseosos de contribuir y seguir participando y hay que dar esos espacios. Se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer por haber sido parte de este primer capítulo de estos conversatorios de la Voz del Norte, Elecciones 2021. Por supuesto, vamos a estar con ustedes la próxima semana, ya en nuestro primer capítulo con invitados, con preguntas de nuestros auditores, de nuestro público. Así que les quiero agradecer don Alejandro Pinuribe por haber sido parte de este primer capítulo, don Ronald Brandt también por haber estado presente y habernos contado las expectativas que se tiene con respecto a este proceso histórico que va a vivir nuestro país. Don Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, oye, por la invitación y estaremos presentes. Me parece tremendamente interesante el diálogo y además con nuestro pastor, que yo le deseo que sea uno de los integrantes constituyentes. Muchas gracias por la invitación. Don Ronald. Sí, igualmente agradecido por la invitación, por el espacio. Creo que es muy importante conversar, retomar esa sana costumbre de dialogar. Y aquí se produce también un diálogo intergeneracional bastante interesante. Así que, de todas maneras, va a ser también enriquecedor para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, amigos de La Voz del Norte, gracias por sintonizarnos. Por supuesto, invitados para la próxima semana. Envíenos. Acá abajo está saliendo el WhatsApp donde nos pueden hacer llegar sus comentarios, preguntas también para nuestros panelistas. Vamos a tener invitados también. Así que este es un espacio que nace hoy, pero que lo vamos a mantener hasta las elecciones, hasta el próximo 11 de abril. Así que muchas gracias por la sintonía y nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien. Adiós, hasta luego. Adiós.